con la colaboración del Museo de Geofísica de la UNAM, de la Asociación de Investigadores Italianos en México, recién nacida, organizamos este evento en el marco de la edición cero del Día de la Investigación Italiana. Empezando con este año, la Cancillería de Italia decidió que el 15 de abril, que es el natalicio de Leonardo da Vinci, en todo el mundo será el día en el cual se celebra la ciencia italiana. Entonces, en este marco organizamos este evento sobre desastres y manejo de riesgo con enfoque multidisciplinario, gracias al museo y gracias a los ponentes, que son todos miembros de la Asociación de Investigadores Italianos en México. Le doy la palabra por un saludo al representante del museo, Marco Islas, que nos va a dar la bienvenida. Las palabras que indicó la doctora Ana María Soler, que es nuestra directora. Bienvenidos, colegas italianos. El poder de la investigación científica queda de nuevo reflejada en este momento en el que nos encontramos juntos ante la sociedad mexicana para compartirles nuestras investigaciones. Ya en época colonial tuvimos la presencia de grandes científicos italianos, como el jesuita Eusebio Francisco Quino, geógrafo y explorador, que mostró que Baja California es una península y en un futuro geológico será una isla. Y que, por cierto, hay también un vino con dicha marca. Dice, nuestra tectónica nos une. Ambos pueblos padecemos de sismos y volcanes. De hecho, una de las primeras escalas para describir la destrucción causada por estos fue la de Mercalli. Y aquí, en las instalaciones de nuestra primera red sismológica, se empleaba como puede constatarse en una de nuestras vitrinas. La de Adolfo Cancari, también italiano, es otra de las escalas que también iniciaron el siglo XIX. Otro hecho que también nos hermana es que en los mismos años en que se construyó este observatorio, migró un número importante de italianos de la región del Veneto a México. Y el presidente Porfirio Díaz reconocía su gran potencial para mejorar la situación del campo y siguen contribuyendo a su desarrollo en muy diversos campos. Siento mucho no poder estar presente, pero siéntanse en casa y que este día sea de gran provecho y nos permita elaborarlo aún más. Bienvenidos, doctora Ana María Soler. Gracias, y ahora es el turno del excelentísimo embajador de Italia, Luigi Marconi. Gracias, Emilia. Agradecimientos antes de todo, entonces, a la ARIMA, a la Asociación de Investigadores Italianos en México, al Museo de Geofísica de la UNAM y, por supuesto, a nuestra agregada científica. Bueno, como antes lo ha dicho bien Emilia, hoy se celebra el primer día de la investigación científica italiana en el mundo. Se enmarca este evento en una pluralidad de eventos que forman parte de Vivere all'Italiana, que es un programa de conjunto para promover lo que hace Italia en varios sectores de excelencia. La Semana de la Cocina Italiana, la Semana de la Lengua Italiana, el Día del Diseño y en el futuro vamos a tener también la Semana del Cine. Entonces Italia no es solamente una superpotencia cultural en el sentido clásico, ¿no? De cultura clásica, pero también aspira a serlo en el marco científico, o sea que incluye la física, la energía, la agricultura, la farmacéutica, la geología, por supuesto, la química, la aeroespacial y la salud. Hoy, pero, somos enfocados en el tema de desastres. Esperamos que no va a ser un desastre la conferencia. Desastres naturales y manejo de riesgo. Son temas que Italia y México, como lo he dicho bien anteriormente del museo, comparten, siendo ambos países zonas sísmicas. Hay mucho que hacer para restaurar, recuperar monumentos y comunidades. Y ya estamos colaborando, Italia y México, por la reconstrucción de comunidades en estados como Morelos, como la de Oquituco,
donde hay el más antiguo convento agustiniano, que fue dañado durante el temblor del pasado 19 de septiembre. Y también han estado trabajando sobre un proyecto de recuperación del convento de Huejotzingo, gracias a la cooperación entre el Departamento de Arquitectura de la UNAM, profesor Reinaldo Esperanza, y la Universidad de Firenze, con el profesor Roberto Sabelli. También quiero recordar el esfuerzo de la comunidad de Sant'Egidio, junto con la embajada y con el arquitecto Ricardo Caffarella, para levantar fondos a favor de comunidades de Morelos. Entonces me parece que hay muchas cosas ya donde estamos juntos para, no digo solventar, pero hacer algo de humanitario y de científico, por supuesto, en el tema de los desastres naturales. Es un día importante, el día cero, o el año cero de este evento de la ciencia italiana, de la búsqueda o de la investigación de la ciencia italiana en el mundo. Esperamos que va a ser el primero de una serie de encuentros, charlas, conferencias, y que eso va también a profundizar los excelentes lazos que hay entre México e Italia en muchos sectores culturales, económicos, comercial, científico, por supuesto. Bueno, la ciencia también está al centro, la ciencia actualizada, ¿no? La ciencia aplicada está al centro también del tema industrial, que es importante. Entonces creo que es un primer paso importante y vamos a seguir. Disfrutan estos días, van a aprender muchas cosas sobre este tema tan duro, tan pesado que afectó México hace pocos meses y que pero la sociedad mexicana reaccionó, ¿no? México de pie reaccionó de manera ejemplar. Y quiero una vez más verdaderamente expresar ¿cómo decir? Mi gran ¿cuál podría ser la palabra? Admiración por la sociedad mexicana, que este año enfrenta un otro desafío importante, que son las elecciones. No van a ser un temblor, pero es también un desafío, es un riesgo. Gracias. Y ahora la palabra a Simone Locatello, que es el presidente de la Asociación de Investigadores Italianos en México, y nos explicará un poco cómo es la asociación, cómo funciona. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. También empiezo como todos con los agradecimientos. No me oyen, ¿verdad? Pero ya, bueno. Bueno, buenas tardes otra vez a todos. Empiezo con los agradecimientos a nombre de todos los investigadores que conformamos la ARIM, que es la Asociación de Investigadores Italianos en México. En italiano es Associazione dei Ricercatori Italiani en México. Les agradezco precisamente haber venido el día de hoy, un domingo. El domingo siempre es un día importante para celebrar. Y hoy justo, en el caso del reconocimiento de la ciencia italiana en el mundo, pues tenemos nuestro debut en sociedad como asociación. Y lo hacemos con todo gusto. Agradecemos, por supuesto, a la Embajada por el apoyo que nos ha dado hasta ahora y al Museo de Geofísica. Nosotros somos una asociación que se creó hace un par de años, formalmente hace pocos meses, pero somos más de 100 investigadores. Italia, como ha dicho el embajador, ha sido presente en México desde muchos años y los investigadores son una realidad nueva. Conocemos mucho de Italia en términos de comercio, de economía, de otras áreas, pero la parte científica, que tal vez no es la más visible, también es un elemento importante para el desarrollo de una nación. Y en el caso de Italia, pues le digo, somos cada vez más, y el ejemplo de hoy es el caso de que tenemos excelentes investigadores que trabajan temas ligados a un asunto crucial tanto para México como para Italia, que es la cuestión de los desastres. Entonces hay una similitud importante desde las perspectivas de la ciencia, tanto físicas naturales como de las sociales. Entonces, en el caso del ARIN, sencillamente lo que invitamos a hacer es, como es un día de divulgación y de conocimiento, que se acerquen a nosotros, que sepan lo que estamos haciendo, diferentes actividades. Tenemos una página en Facebook, tenemos una cuenta, tenemos varias actividades que estamos haciendo y que queremos promover.
y justo es dar a conocer también las capacidades y los conocimientos que produce, ¿no? Más o menos la idea de lo que se está haciendo. Estos más de 100 investigadores italianos que están en toda la República, en todas las universidades públicas y privadas del país, las más importantes, estamos trabajando desde varios años. Hay colegas que están aquí desde 30, 40 años y hay olas que llegan cada vez nuevas y recientes de jóvenes investigadores que por diferentes razones alcanzan al nuevo mundo nuevamente. Y lo que hacemos, le digo, es estudios sobre las ciencias físicas y naturales en diferentes campos, las ciencias sociales también, en disciplinas como las ciencias políticas, la historia, las relaciones internacionales y otros temas, y también en el caso de la literatura, aunque los colegas, bueno, trabajan con una asociación también aparte, que es la MIT. Me gustaría igual mandar un mensaje, recordar que existe para quienes les interese también todo el ámbito de estudios humanísticos, y hay también una asociación por ahí. Entonces, digamos, somos una nueva realidad, pero estamos presentes, y lo que queremos hacer es darnos a conocer y lanzar los mensajes de que la ciencia también contribuye a diferentes aspectos de la vida, tanto de México como de Italia. Entonces, eso, digamos, es de manera general. En un rato nos van a escuchar. Somos 4 colegas que vamos a tener presentaciones diferentes en diferentes temas, justo ligado a esta cuestión común de los desastres, con diferentes perspectivas. Así que, bueno, 5 colegas. Y ahí van a tener un poco un ensayo, una idea de lo que se está haciendo como investigación. Entonces, muchísimas gracias a todos y los invitamos a quedarnos a escucharnos. Muchas gracias. Vamos a sacar una foto en la sala, nosotros y los ponentes, y hay café en la sala del bar, y luego actualmente es investigador titular C en el Centro de Geociencia de la UNAM en Curitiba, Querétaro, del cual fue también director de 2002 a 2010. Es investigador nacional de nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y fellow de la Geological Society of America, y ha sido presidente de la Unión Geofísica Mexicana. En 2015 obtuvo el premio Universidad Nacional de la categoría de investigación en ciencias exactas. Su tema principal de investigación es la geología regional y geodinámica de México, con aplicaciones para la exploración para recursos geotérmicos y mineros. Desde 2005 se ha también dedicado al análisis de la producción petrolera en México y en el mundo y las implicaciones para el futuro de la energía, la economía y la sustentabilidad, impartiendo decenas de conferencias por invitación en universidades y centros de investigación públicos y privados de todo el país. Entonces es un gusto tenerlo aquí y que nos dé una charla. La charla principal de este día, de este evento, Evolución tectónica reciente de México y su relación con la sismicidad y el volcanismo. Muchísimas gracias. Hay lugar aquí también adelante, si alguien quiere acercarse. Gracias a la Embajada de Italia, gracias a la Asociación de Investigadores Italianos en México por esa invitación, gracias al Museo de Geofísica por permitirnos de utilizar este bonito recinto para este primer evento. Mi plática es una plática de introducción general a los problemas asociados con los sismos y los volcanes, ¿no? El riesgo volcánico, el riesgo sísmico, y está organizada en 3 partes. La primera parte vamos a platicarle un poco cómo se explica la tectónica, cómo se explica dentro del marco de la teoría de la tectónica de placa la sismicidad del volcanismo. En la segunda parte vamos a ver cuáles son 2 grandes eventos que han plasmado el territorio mexicano, como son la apertura del Golfo de California y la subducción que existe en la actualidad que provoca el arco volcánico, la franja volcánica transmexicana, donde nos encontramos actualmente. Y finalmente una pequeña parte al final de una investigación reciente que hicimos sobre la famosa brecha sísmica de Guerrero, con un modelo novedoso que podría explicar la existencia de esta brecha. Entonces, para empezar, le recuerdo a los que son geólogos, o si no, le explico a los demás,
que tenemos un conocimiento sobre el interior de la Tierra ya desde muchas décadas, a través principalmente de la sismología y la gravimetría, o sea, a través de la medición de la velocidad de las ondas sísmicas y a través de la medición de la gravedad, sabemos cómo está formado el interior de la Tierra. Entonces sabemos que la Tierra está formada por diferentes capas. La capa más exterior es la corteza, son los primeros 5 a 70 kilómetros. Luego tenemos otra capa muy grande que es el manto, y luego tenemos el núcleo. El núcleo la parte exterior es líquida y la parte interior es sólida, pero realmente la gran parte de la Tierra es sólida. Entonces el hecho de tener roca fundida como el magma es un evento especial. No es que al interior de la Tierra todo es magma, no. Solamente en la parte más interior del núcleo. La gran parte es sólida, pero localmente puede fundirse y provocar fenómenos como el volcanismo. Ahora, con la tectónica de placas, que es la teoría unificadora de los procesos geológicos que tenemos en la Tierra, esa teoría se desarrolla en los años 60, o sea, ya se aceptó, digamos, hace más de 50 años. Lo que hacemos es que identificamos dos capas adicionales, que son la litosfera y la astenosfera. Es decir, las placas en sí son la parte más exterior de la Tierra, formada por la corteza y por una parte del manto, la parte más superior del manto, que tiene mayor viscosidad, son más rígidas. Y entonces esta parte exterior, esa capa exterior rígida, se puede mover muy lentamente, a centímetros por año, por encima de lo que llamamos la astenosfera, que es el manto, pero con un poquito de material fundido. No sé si logran ver esta figura. Dentro del manto astenosférico tenemos pequeñas gotas de magma, 1 o 2% en volumen, y eso hace que se comporte de manera dúctil, se comporte de manera plástica, mientras lo de arriba, que es la litosfera, es rígido. Entonces, tenemos estos movimientos de las placas, que como digo son movimientos lentos, estamos hablando de algunos centímetros al año, ¿sí? Pero que son suficientemente poderosos como para provocar deformación y volcanismo, como vamos a ver en un momento. La otra cosa interesante que podemos ver aquí es que las placas son más grandes por debajo de los continentes. Por debajo de los océanos, las placas más delgaditas. Mientras donde están las montañas más altas también es más profunda, es mayor el espesor de la litosfera o de la placa. Entonces, en la actualidad lo que tenemos es que esta parte exterior de la Tierra está fragmentada en diferentes placas, seguramente ya lo han escuchado, y a lo largo de los límites entre estas placas es donde ocurren los terremotos y donde hay volcanes. En esta figura de aquí pueden ver todos los puntitos azules, son epicentros de terremotos, por ejemplo, en los últimos 10 años. Y se puede ver que la gran parte de los terremotos ocurren a lo largo de los límites de las placas, y también los puntos rojos, que son los volcanes, pueden ver que están concentrados en su mayoría en estos límites de placas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque las placas están en movimiento continuo, y entonces tienen deformación en sus límites, y también porque en esos límites, como vamos a ver en un momento, hay cambios de presión y temperatura y composición que generan fusión de las rocas del manto, y entonces finalmente tenemos el volcanismo. ¿Cómo se genera entonces un sismo? Porque bueno, todo esto dice sí, pero a nosotros ¿qué nos importa? Nos importa porque si vivimos en un límite de placa, tenemos sismos y tenemos volcanes, como por ejemplo acá, ¿no? en la parte sur de México. Entonces lo que sucede para que se genere un sismo es que necesitamos que dos bloques de rocas se deslizan uno con respecto al otro a lo largo de una falla. ¿Y qué sucede? Hay una fricción evidentemente entre los dos bloques, el movimiento continúa, digamos que el sistema se carga, se deforma de manera elástica hasta que llega un momento que este esfuerzo rebasa la fricción. Entonces hay un deslizamiento. Cuando ocurre un terremoto simplemente tenemos un deslizamiento rápido en cuestiones de decenas de segundos de un área muy grande, y ahí se libera la energía sísmica a través de ondas sísmicas. Todo esto ocurre solamente cuando las rocas son suficientemente rígidas y frías, por temperaturas inferiores a los 650 grados.
Si la temperatura es superior a esto, la roca no se rompe, sino fluye lentamente como si fuera plastilina, digamos. Tiene una deformación dúctil, se dice, y entonces forma pliegue, no forma fallas así con planos como se ve aquí. Ahora, ¿cómo se genera el volcanismo? Hay dos maneras básicamente. La primera es, si tenemos dos placas que se apartan, porque las placas pueden o converger o diverger, etc. Pero si dos placas se separan, lo que está abajo, que es el manto, sube. Y al subir disminuye su presión. Entonces, una manera para fundir las cosas en ese planeta es descomprimirlas, es disminuir la presión. Nosotros estamos acostumbrados que para fundir algo necesitamos calentar, porque estamos a presión constante. Pero los que saben un poco de física saben que no solo es la presión, no solo la temperatura, sino también la presión que cuenta. Al disminuir la presión se funde un material. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en las zonas que se llaman de rift, de ruptura continental, donde se apartan dos placas, surge el magma, surge el manto y se funde por descompresión. Se funde una pequeña cantidad y este es suficiente para que suba y forme el volcán. El otro mecanismo es donde las placas convergen y una se mete por debajo de la otra. Lo que sucede es que se deshidrata. Los minerales que tienen algo de agua en su estructura cristalina se transforman en otros minerales más densos sin esta agua. Entonces esta agua se libera y llega a una zona donde provoca la fusión por cambio de composición. Es decir, estamos agregando un agente fundidor, que es el agua, a la roca del manto. Y la roca del manto tiene un punto de fusión inferior cuando son hidratadas. O sea, entonces el agregar agua provoca la fusión de estas rocas. Otra vez una pequeña cantidad se funde, no todo, y esto se junta el magma y sube hasta formar un volcán. Hay que decir que la superficie es solo una pequeña parte. Gran parte del magma se queda atrapado dentro de la corteza y forma granito por acá. Bueno, entonces tenemos tres límites de placas. O sea, las placas solo pueden tener tres tipos de límite. El primer límite es cuando se separan, como le decía. Lo que sucede es que se rompe un continente y se forma lo que es una dorsal oceánica y hay magmatismo asociado a la descompresión. Y también hay sismos, pero muy someros, solamente aquí en la parte de la corteza. El otro límite típico que tenemos también en México es un límite convergente. Tenemos lo que llamamos la subducción, normalmente la placa oceánica que subduce bajo la placa continental porque es más densa. La subducción se da por contraste de densidad. Al ser más densa la placa oceánica se hunde dentro del manto por debajo del continente. Sucede este fenómeno que le decía de la liberación de fluido, fusión parcial de la roca del manto y magma que sube y va formando volcanes a cierta distancia de la zona de convergencia, que es la trinchera. ¿Okay? Y finalmente tenemos un tercer tipo de límite, que es donde las placas se mueven lateralmente una respecto a la otra. Aquí hay sismos, sí, pero no hay volcanismo. Aquí solamente hay sismos fuertes, como por ejemplo en la falla de San Andrés. Ahora, si vamos a ver las placas que tenemos en México, ya habían escuchado hablar que hay varias placas que interactúan. México es parte de lo que se llama la placa de Norteamérica, pero tenemos hacia el occidente la placa del Pacífico, que es una placa principalmente oceánica, que se va separando, creando el Golfo de California. Tenemos dos placas, una muy pequeña que es la placa de Rivera y otra más grande que la placa de Cocos, que subducen por debajo de Norteamérica. Y luego tenemos hacia el sureste la placa del Caribe. Entonces podemos ver aquí los diferentes límites. Esto con línea azul con triángulo es donde hay subducción, es un límite convergente. Aquí convergen estas placas por debajo de Norteamérica. Estos de color rojo son límites divergentes y estos de color verde son límites laterales, transcurrentes. Entonces podemos ver que México tiene todo tipo de límites. Tiene límites convergente, divergente y también transcurrente, principalmente aquí en la zona del Golfo de California. Esas flechas que ven aquí son los movimientos absolutos. Por métodos geológicos y últimamente con los GPS podemos medir cuánto se mueven las placas.
Cuando decimos movimiento absoluto, significa que son movimientos con respecto al centro de la Tierra, con respecto a un sistema de referencia como de coordenadas geográficas. Entonces podemos ver aquí que la placa de Pacífico se mueve 76 milímetros al año hacia el noroeste. La placa de Norteamérica también se mueve un poco, pero menos. Entonces el resultado, si uno hace la diferencia, es que aquí hay una divergencia. Cocos se mueve en esta dirección. Y si hacemos la diferencia, la suma vectorial, vemos que en realidad el movimiento relativo sería hacia el norte. Y así a seguir podemos reconstruir los movimientos relativos. En esa figura de aquí podemos ver cuáles son los movimientos relativos con respecto a la Norteamérica fijo. O sea, si consideramos que Norteamérica es fijo y los que se mueven son las demás placas, entonces podemos ver que la placa del Pacífico se mueve así, la placa de Cocos y Rivera se mueven así, y son las que principalmente nos interesan. Y aquí podemos ver los tres límites de placa que tenemos en México. En la parte norte, en parte del Golfo de California y hacia el sistema aquí de Bahía San Andrés, tenemos el movimiento relativo, ¿no? Se mueve esta parte con respecto a esta. Aquí tenemos el movimiento de divergencia dentro del océano, o sea, entre la placa del Pacífico y la placa de Rivera y de Cocos tenemos separación y volcanismo submarino a lo largo de estas dorsales. Y aquí, en toda la parte sur de México, tenemos la subducción, la placa de Cocos que se mete por debajo de Norteamérica, generando sismos y volcanes. Esos, por ejemplo, son los sismos típicos que ocurren en México. Cada bolita es un epicentro y el color depende de la profundidad. Entonces, aquí viene la escala de profundidades. Pueden ver que en todo lo que es el Golfo de California y aquí en el mar. Bueno. Entonces, para que esta charla sea bastante breve, se pueda sustentar, porque tenemos que hablar de tres cosas principales, ¿no? La primera es, ¿qué es un sismo? Luca, ya has hablado un poquito, pero exactamente qué es. Lo vamos un poquito a repetir, pero lo vamos también a profundizar un poquito. Después vamos a hablar un poquito más de los sismos mexicanos. ¿Dónde están y por qué? Con un poquito más de detalle y un enfoque más sismológico, para después aterrizar a la Ciudad de México. ¿Por qué nos afectan tanto los sismos a la Ciudad de México? Y bueno, si tenemos suerte o mala suerte, esto después lo vamos a ver. Y bueno, si tenemos tiempo también vamos a hablar un poquito de la alerta sísmica temprana, cómo funciona y por qué es tan útil. Como hemos visto, como ya Luca lo habló un poquito, un sismo no es nada más que un lugar donde se está cargando energía y donde se libera de forma brusca, repentina. ¿Esto qué hace? Origina diferentes ondas sísmicas. Nosotros generalmente, bueno, cuando hablamos, llegó el sismo y hay ondas sísmicas que están, híjole, no se mueve más. Ya se movió. Y hay ondas sísmicas que están llegando, ¿ok? Generalmente, cuando hay un sismo, se generan diferentes tipos de ondas sísmicas. Las primeras que llegan, si este es el tiempo y este es su registro a lo largo del tiempo, este es un típico sismograma, un poquito casi todos lo hemos visto. Un poquito casi todo lo hemos visto. ¿Ya se escucha más? Ok, lo voy a tener así. Ok, y hay ondas que se llaman ondas de volumen, que mueven las partículas y tienen la propiedad de viajar al interior de la Tierra. Entonces pueden llegar a tiempos más rápidos. Normalmente este tipo de ondas casi no las escuchamos, casi no nos damos cuenta. La gran diferencia es que cuando hay un sismo se pueden producir lo que nosotros llamamos ondas superficiales y podemos ver que tienen una amplitud mucho más grande y es lo que normalmente nosotros nos damos cuenta. Para darnos un poquito de manera muy rápida cómo funciona un sismo y la propagación de las ondas sísmicas, podemos ver que cuando hay un temblor, las ondas, como le estaba diciendo, viajan a diferentes velocidades. Y este es un concepto muy importante, porque hay las ondas pi y las ondas S y después las ondas superficiales, lo que ya viajan a lo largo de la superficie. Si tenemos un receptor, un sismómetro, como los que vamos a ver ahorita aquí, podemos ver que en primer lugar llegan a este tipo de onda, lo que
cómo llegan desde abajo es lo que de manera muy común e informal la gente lo llama como sismos de tipo trepidatorio. Nosotros no usamos esta nomenclatura, pero esto es. Después, cuando llegan los otros tipos de onda, podemos saber que nuestro sismómetro se mueve de manera oscilatoria. ¿Okay? Nosotros sismólogos generalmente no usamos este tipo de nomenclatura porque un sismo produce todos los tipos de ondas y depende solamente de la distancia y de cuánto están fuertes estas ondas. Pero la que nosotros escuchamos más son las ondas superficiales y la que, como hemos visto, producen amplitudes mucho más grandes y que se pueden, que la población la puede registrar. Entonces, si tenemos este primer concepto, que es un sismo, sabemos que se origina en lugares bien específicos donde se acumula la energía. Sabemos que los sismos van a originar diferentes tipos de ondas y sabemos que estas ondas viajan a diferentes velocidades y con diferentes amplitudes y diferentes rangos de frecuencia. Después, un poquito retomando lo que nos estaba platicando Luca, los sismos no ocurren en todos los lugares. Hay regiones muy específicas y muy particulares donde esta energía se acumula, que es la región de límite de placa. Y México, generalmente, desde un punto de vista sismológico, está involucrado en dos regiones principales. La primera, la Baja California, donde Luca nos dio una bonita charla, y la segunda es la convergencia entre la placa de Cocos y la placa norteamericana. ¿Cómo funciona? Bueno, esta es un mapa de la sismicidad de todo el 2017. Si vamos a ver los mapas de los años precedentes, efectivamente no va a cambiar. Esta situación, más o menos, los sismólogos saben dónde ocurren los sismos en la mayoría de los casos. El problema es que no sabemos cuándo. Y como ya esta imagen ya la vieron hace rato, ¿okay? Si nosotros le hacemos un corte a la Tierra, un poquito como es una naranja, ¿no? Y vamos a ver lo que hay interior, en la parte sur, en la parte del Océano Pacífico con el Norteamérica, podemos ver que esencialmente hay una placa que se está metiendo por debajo de otra placa y es la que origina los sismos. La región de acoplamiento, como la llamó Luca, es debido al hecho que aquí hay mucha fricción. Entonces, ¿qué hace? El sistema de convergencia hace que se carga el sistema, se carga de energía a nuestra Tierra hasta cuando no se libera la energía, produciendo los sismos. Y bueno, tal vez puede producir también tsunami, depende de la profundidad en la cual ocurre los sismos. Entonces vemos que si vamos a retomar un poquito el corte de nuestra Tierra, podemos ver que la mayoría de los sismos se originan en una primera parte de doblamiento de la placa, pero también hay otros sismos que ocurren al interior de la placa y a profundidad mucho más grande. Este es un concepto muy importante porque sabemos que más o menos, por ejemplo, el sismo del 7 de septiembre de Chiapas ocurrió en una región muy parecida a esta región, sino el sismo de 19 de septiembre ocurrió a una profundidad mucho más elevada, mucho más profunda, y a donde se está doblando la placa por la segunda vez. Y esto va a ser un concepto muy importante para explicar por qué funciona o no funciona la alarma sísmica temprana. Entonces, la segunda consideración que tenemos es que sabemos a México dónde se ocurren los sismos más fuertes, y son los límites de placa entre la placa oceánica y la placa norteamericana. Ahora vamos a ver un poquito por qué afectan tanto a la Ciudad de México. Sabemos que la Ciudad de México antes de ser un lago, el edificio se registró durante el sismo de 1985. Podemos ver que las ondas sísmicas llegaron desde esta parte y se puede observar que la región de las lomas casi no se registraron grandes daños. Todos los daños se registraron en la región que la llamamos de transición, porque probablemente está construida es el espesor del fondo del lago entre 20 y 30 metros, que produce una amplificación mucho más elevada de las ondas sísmicas y entonces pueden producir más daños. Si vemos la carta de los daños
en el sismo del 2017, podemos tener confirmación del hecho que los daños están todos confinados en la región de transición entre las lomas y los fondos del lago. Entonces hay que estar conscientes, bueno, que cuando vivimos en la Ciudad de México hay regiones muy específicas donde las amplitudes de las ondas sísmicas son amplificadas de forma excepcional. Esta es una otra gráfica, bastante interesante, porque enseña lo que es la aceleración de los edificios con respecto a la respuesta de un sismo en función del número de pisos. Esto lo podemos calibrar en función de las frecuencias que están dentro de las ondas sísmicas. Lo que podemos observar que en una estación de suelo firme, en la región de las lomas o algo así, el sismo de 1985, que es la línea roja, produjo aceleraciones que no pasaron los 100 GAL. 100 GAL es un GAL es 1 centímetro por segundo cuadro. Sabemos, por ejemplo, que la aceleración de gravedad es más o menos 900 GAL. Esto significa que subieron aceleraciones máximas que es 10 veces más pequeña de la aceleración de gravedad, por ejemplo. Pero hay edificios que sufrieron aceleraciones bastante elevadas, sobre todo a los pisos más bajos. Por contra, los mismos sismos en las regiones de suelo blando, ya podemos ver la escala. El máximo que se registró fue de 800 GAL. Esto significa casi la aceleración de gravedad. Esto ocurrió por el sismo de 1985. Algunas personas dicen o ponen, el sismo del 19 de septiembre fue mucho más fuerte. No, no es cierto. El problema es que la resonancia fue más o menos la misma, la respuesta de los edificios fue más o menos la misma, hasta más o menos edificios de 15 pisos, y después, pero la energía del sismo... No, pero, ok, vamos a cambiar. Bueno, realmente no nos alejamos mucho de los temas que hemos venido platicando hasta ahora, porque pues ahorita vamos a hablar de otro tipo de riesgo natural que también afecta a esta ciudad, en particular, bueno, sí, afecta a la ciudad también. Y vamos a hablar de un peligro relacionado con la actividad volcánica. Ahora bien, bueno, la actividad volcánica puede tener muchos efectos, ¿no? Puede causar daños de diferentes tipos. Yo hoy les voy a platicar de un tipo de daño que está causando, de hecho, desde el 2002 el volcán Popocatépetl en particular, que es desde que retomó su actividad volcánica con erupciones pequeñas y con emisión de ceniza volcánica. Entonces, bueno, este efecto es el impacto que tiene la ceniza volcánica sobre el tráfico aéreo. ¿Y cómo lo evaluamos desde el punto de vista científico? Ahora, como una pequeñísima introducción podemos ver que el vulcanismo explosivo, bueno, para empezar, Luca ya nos ha hablado de los diferentes tipos de vulcanismo que se pueden generar dependiendo del tipo de mecanismo tectónico, ¿no? que los forma. Y uno de estos tipos es el vulcanismo explosivo, que es el vulcanismo que caracteriza, por ejemplo, el volcán Popocatépetl, que tenemos aquí cerca, el volcán de Colima y los volcanes de Chiapas, por ejemplo, que son los volcanes actualmente activos, ¿no? El vulcanismo explosivo se caracteriza por la ruptura del magma, por la fragmentación del magma, ¿no? Desde dentro de la cámara magmática y dentro del conducto volcánico. Y la generación de material que nosotros vulcanólogos definimos piroclástico, que es una mezcla de materiales de diferentes dimensiones y de diferentes composiciones. O sea, podemos tener minerales, podemos tener el material, la pómez, ¿no? El material que nos da la información directa sobre la composición del magma, y luego tenemos la roca que forma el conducto volcánico, que también fragmenta, que también se rompe en consecuencia de una erupción explosiva. Lo que sucede con las erupciones explosivas, sobre todo de grande magnitud, es que se pueden formar columnas eruptivas. Las columnas eruptivas son mezclas de gases y de material piroclástico, ¿no? Y estas columnas pueden alcanzar diferentes alturas en la atmósfera dependiendo del tipo de erupción, de la cantidad de material, del tipo de energía. Una vez que ya se forman las columnas eruptivas y están en la atmósfera, la ceniza se puede dispersar
por diferentes, sobre la base de diferentes fenómenos físicos, por ejemplo, la advección por el viento o por la difusión turbulenta en la atmósfera, y también se dispersa por el tipo de sedimentación, es decir, por la característica propia de las partículas que conforman, que están presentes dentro de la columna eruptiva. Y por otros fenómenos que pueden ser, por ejemplo, la agregación, la formación de hidrometeoros. Básicamente estos fenómenos se generan cuando hay humedad dentro de la columna eruptiva o cuando se verifica lluvia. El material piroclástico puede tener diferentes dimensiones. Podemos pasar de la ceniza muy fina a los lapilli y hasta el material más grueso que cae cerca del centro eruptivo. Ahora, en el caso del impacto que puede tener sobre el tráfico aéreo y del impacto inmediato que puede tener esta ceniza, obviamente nosotros nos enfocamos más bien en la ceniza de pequeñas dimensiones. Bueno, estas son algunas imágenes de los efectos de la consecuencia de los efectos que la ceniza volcánica puede tener sobre las ciudades. La ceniza, cuando deposita, puede causar daños a infraestructuras, a cultivos, a asentamientos humanos y a los sistemas de comunicación. Estas son unas imágenes de lo que ha pasado en las erupciones, en algunas erupciones muy famosas, como en Buenos Aires o en el Villa Langostura. Y bueno, y esto es lo que pasa en México. Bueno, acá ustedes siempre son mucho más artísticos, ¿no? Estas son algunas imágenes de la ceniza que cae en Puebla, ¿no? Aquí en la Ciudad de México sí se ha verificado también la caída de ceniza, pero el efecto directo de una erupción también con columnas eruptivas de pocos kilómetros del Popocatépetl, el efecto más directo lo tenemos obviamente en los poblados que están mucho más cerca del volcán. Ahora, ¿cuál es el efecto que la ceniza puede tener sobre el tráfico aéreo? La ceniza puede afectar, por ejemplo, las turbinas de los aviones y el fuselaje de los aviones, los motores de los aviones. Y este es un efecto que realmente no es muy detectable en tiempo real. O sea, realmente se detecta después de muchos años, porque el avión puede seguir funcionando hasta que llega a tener la concentración crítica de ceniza que ya puede afectar los aviones. La acumulación de pocos milímetros de ceniza dentro de un aeropuerto puede interrumpir las operaciones aeroportuarias. Y de hecho esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en 2012, cuando retomó actividad el Popocatépetl, hasta el aeropuerto de la Ciudad de México ha trabajado por un 60%, por ejemplo, porque también 1 milímetro de ceniza depositada en el aeropuerto puede hacer que las pistas se vuelvan resbaladizas. Entonces este es un problema bastante complicado. Se tiene que quitar la ceniza antes de volver a retomar las actividades, ¿no? Y este es el caso histórico que me imagino que todos conocen del evento crítico del 2010 del volcán de Islandia, del Eyjafjallajökull. Este volcán en 2010, bueno, lo que pasó, esta fue una situación bastante peculiar, porque este volcán hizo una erupción con una columna eruptiva pequeña. O sea, no era una erupción pliniana, como le decimos los vulcanólogos, o sea, con estas columnas que pueden alcanzar más de 20 kilómetros en la atmósfera. Era una columna pequeña, pero con una alimentación continua. O sea, duró varias horas. O sea, la presencia de ceniza dentro de estas columnas se mantuvo durante mucho tiempo. Y la cosa más importante fue que el viento en las horas en las que duró la erupción, soplaba con una intensidad bastante fuerte en dirección hasta el sur de Europa. Entonces esto hizo que se llevara toda la ceniza hasta el sur de Europa. Ahora, ¿qué sucedió? Obviamente, bueno, como pueden ver en esta imagen, todos los vuelos cancelados durante una semana, creo que más de una semana, creo que duró algo como 10 días. ¿Y esto por qué? Porque no existe todavía una normatividad a nivel internacional que establezca cuál es el límite de ceniza, el umbral de ceniza crítico que se puede considerar para dar una alerta y para decidir que se interrumpa el tráfico aéreo. Entonces, en este caso, como se detectaba el movimiento de la nube de ceniza con concentraciones importantes hacia el sur de Europa, decidieron optar por se llama la zero tolerance, o sea, un nivel de tolerancia cero. Entonces decidieron que todos los vuelos se pararan. Obviamente esto causó un daño económico enorme, o sea, fueron
varios millones de dólares que perdieron las compañías aéreas y obviamente la gente que no se pudo mover. Entonces fue un daño socioeconómico bastante importante. Entonces, a raíz de esta crisis, a raíz de esta erupción, se fueron incrementando los métodos de detección de ceniza, de concentración y de trayectoria de las cenizas volcánicas utilizando los modelos numéricos. Ahora, los modelos numéricos se utilizan desde ya un par de décadas, pero con este evento se empezaron a utilizar ya de manera operacional. Y entonces, bueno, vamos a ver muy brevemente qué tipo de modelos numéricos se pueden utilizar y por qué se utilizan los modelos numéricos. Bueno, para empezar, un modelo numérico nos puede dar informaciones de manera bastante detallada si el modelo no hace muchas asunciones, simplificaciones desde el punto de vista físico, y esta es la razón por la cual se utilizan modelos totalmente numéricos que se corren obviamente en supercomputadoras para la elaboración de mapas de riesgo. Pero la cosa más importante es que este modelo calcula la concentración de ceniza también en la atmósfera, entonces por esta razón puede ser utilizado también para detectar el impacto que la ceniza tiene sobre el tráfico aéreo. Estas son algunas de las aplicaciones de este modelo que yo he hecho sobre volcanes mexicanos. Este es un trabajo publicado creo que en el 2010, el 2011, y es una reconstrucción de los depósitos más lejanos de una erupción del volcán El Chichón en Chiapas, de la erupción del 1983. Este volcán en este año hizo una erupción que tuvo un impacto social y económico muy fuerte, causó el fallecimiento de más de 2.000 personas y produjo ceniza volcánica que dio la vuelta al mundo durante 8 días. Entonces eso para que entiendan cuál fue la dimensión de esta erupción. Y yo utilicé un modelo numérico para reconstruir el depósito de esta erupción, entonces verificar que el modelo funciona bien y después sacar mapas de riesgo para este volcán, considerando que el volcán pueda volver a hacer erupción de la misma forma, o sea, una erupción pliniana. Siempre sobre la erupción del Chichón también reconstruimos la dispersión de la ceniza en la atmósfera y la comparamos con los datos satelitales que se tenían en este momento, y también tuvimos una muy buena comparación. Otro trabajo que realicé, esto más reciente, se publicó en el 2014, es la evaluación del peligro a larga distancia de la dispersión de ceniza considerando un escenario pliniano para el volcán Popocatépetl. Vuelvo a decir, un escenario pliniano es un escenario con una columna eruptiva de más de 20 kilómetros, es un escenario que tiene la posibilidad de que pueda volver a ocurrir porque es parte de las características, ¿no?, de la historia eruptiva de este volcán. Vulnerabilidad, otra palabra que nos gusta mucho, que se escucha, que significa el grado de exposición que tenemos frente a un posible riesgo, un posible fenómeno. Y la tercera pues es una combinación de riesgo y vulnerabilidad, y que es la gestión de riesgo de por sí. Entonces yo lo que me voy a concentrar son en esta segunda parte de este segundo pilar de estudios, y que tiene que ver con una palabra que es un concepto que es la sociedad de riesgo. Esta la acuñó Ulrich Beck en los años 80, que es para nosotros es un sociólogo de enorme importancia en el estudio del riesgo. Y bueno, y que tiene que ver básicamente con lo que nosotros hacemos como seres humanos en un entorno que modificamos. Porque una de las características que tenemos, y le voy a dejar unos conceptos que espero le despierten un poco de inquietud, de duda y también de crítica. Los desastres no son naturales, ¿de acuerdo? Los desastres, la naturaleza no tiene la culpa de lo que pasa. La culpa la tiene el ser humano por la interferencia que tiene en el entorno ambiental. Parece que es algo obvio, pero no lo es. Y lo vamos a ver. Y voy, como decía Emilia, a ver otra cosita simpática, creo yo, porque la vulnerabilidad tiene muchas dimensiones. Vamos a ver, son más de 10, en la literatura se identifica hasta 15, y una de ellas es la vulnerabilidad institucional, es decir, lo que nosotros como seres humanos frente a un desastre a veces somos culpables, tenemos responsabilidades, que son las responsabilidades civiles y penales frente a un desastre, y ese es un tema que en Italia y México es muy interesante. Entonces, todo esto en 10 minutos, 15, pero voy a tratar de ser rápido. Entonces, algunos conceptos sobre estas dimensiones sociales que yo
Le menciono, pues hay muchos estudios que conforman, ¿no?, desde esta perspectiva el estudio de la vulnerabilidad del riesgo, y básicamente es la interacción, como se le define, socioecosistémica, es decir, nuevamente la modificación del entorno social. Esto, grosso modo, le digo, son los pilares sobre los cuales nosotros estudiamos y entendemos. Primera cuestión sobre los desastres. Claro, hemos hablado de terremotos, de erupciones, pero si ustedes ven las figuras mundiales, la mayoría de los desastres no son por terremotos, son por otros fenómenos. Por ejemplo, las inundaciones, en este caso fenómenos hidrometeorológicos, desastres de tipo tecnológicos, es decir, por ejemplo, Fukushima, el último caso fue, ¿no?, en Japón, si recuerda, el tema de las centrales nucleares, Chernóbil en el 85 y muchos otros. Después hay, las personas afectadas son por, en el caso, a nivel mundial, China es el país que más tiene, 58 millones de personas. Y son afectadas por inundaciones, sequías y tormentas, ¿de acuerdo? Y, digamos, por desastre, estamos hablando, es el informe mundial, el reporte mundial de desastres del 2015, y habla de un total al mundo cada año de 107 millones de personas que están afectadas por eso. Entonces, y las muertes causadas por desastres son 8.000. Hay que decir que el número ha disminuido. Hemos hecho mejor prevención y mejor gestión del riesgo. Sin embargo, sigue siendo un número enorme y muy alto de víctimas, por lo menos la que tenemos contabilizada, porque el gran problema es que a veces no tenemos estadística muy clara de la gente que muere. En el caso de la Ciudad de México, ustedes saben, en el año 85 se habló de 20.000 muertos, pero hay cifras que hablan hasta de 45.000, 50.000. Y también en el último temblor de septiembre no tenemos realmente la idea muy clara de cuánta gente murió. Andan desaparecidos todavía unas 3.000 personas según los últimos registros, pero es un número una estimación muy aproximada, ¿no? Entonces, para que tengan idea, de que entonces en el concepto de los desastres estudiamos, repito, muchas cosas. Otra cuestión, bueno, algunos puntos que les decía, el desastre no es un evento que causa el daño, ¿eh? El desastre es el daño causado. Nosotros hablamos de desastre cuando pasa algo. Antes no es un desastre, antes es un riesgo latente que se transforma, ¿no?, por una serie de fenómenos y disposiciones en un desastre. Y es un evento, no es un evento físico natural, finalmente, ¿no? Y la otra cuestión importante es que la mayoría de los desastres ocurren en zonas donde hay poblaciones con mayor vulnerabilidad y donde el nivel socioeconómico es más bajo. Feo decirlo, pero donde hay mayor pobreza, hay mayor desastres. ¿Por qué? Ahora vamos a verlo. Y también aquí decirle que los desastres tienen diferentes orígenes, diversa tipología, desastres de origen físico-natural, tecnológico, ambiental, salud y guerra. También en el caso de algunos se considera que el terrorismo es un desastre social, pero bueno, me limito nada más a los primeros, ¿no? Y esto es interesante porque después se lo voy a decir cuál es en el caso de México el número mayor de desastres, ¿de acuerdo? Bueno, aquí son algunos de los autores, para quien le interese ver un poco la literatura. Luhmann, Beck, Wilches, otros autores que ven este tema de riesgo y de la vulnerabilidad. Otro concepto importante que utilizamos es este, ¿no? Lo que le decía, la construcción social de riesgo es una categoría analítica y que combina factores que ya le había mencionado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro, hablando de cambio climático, es el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Esto derivan de qué? Del modelo de desarrollo, del combustible fósil, y todo lo que el ser humano hace en interferencia con el ambiente donde vive, ¿de acuerdo? Entonces es un ejemplo muy claro, le digo, de cómo se pueden alterar el entorno y cómo nosotros aumentamos la posibilidad que un riesgo se transforme en un desastre. También produce constantemente vulnerabilidad. Es un catch-22, como dicen en inglés, un perro que se muerde la cola, y seguimos en esto y no hemos tenido la posibilidad de resolver, digamos, esta cadena. Los tipos de vulnerabilidad son muchas: política, cultural, física, etcétera, etcétera. Y hay una en particular que me voy, le decía, a concentrar, que es la vulnerabilidad institucional o la vulnerabilidad jurídica. Ahora, este es un tema muy largo, la verdad que en poco tiempo espero dejarle bien la idea clara. Entonces, cuando sabemos que ocurre un desastre, hay daños, dos tipos de daños: daños a la infraestructura y daño a las personas humanas, cuando hay pérdidas, ¿no?, humanas. Pero, ¿quiénes son los responsables? Decíamos que la naturaleza no tiene la culpa. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando hay muertos, intervienen en varios países los entes que se ocupan de eso, en particular la protección civil, pero el poder judicial, donde existe un poder judicial fuerte, para poder determinar quién tiene las responsabilidades civiles y penales. Y en este caso es quién se ocupa entonces de determinar las responsabilidades. ¿Por qué se hacen?
o por qué se determina o se fincan, como dicen, responsabilidades, ¿no? Y parte de ese estudio, les digo, lo hicimos comparado entre Italia y México. Entonces, algunas cuestiones generales. Tanto en el caso de México como de Italia, los desastres y su continuidad influyen los procesos, tanto políticos como sociales. ¿Por qué? Porque se rehacen las instituciones, se cambian personas, pero también se repensa la forma de los marcos normativos de atención de prevención de desastre y también de impacto. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos leyes para que vean. En México una entró en el 2012, había una que me parece en el año 2, la primera fue en el 2002 y después se hizo una modificación en el año 2012. Y en el caso de Italia la última fue en el 2017 con la reforma del Sistema Nacional de la Protección Civil. Es recién, pero también deriva de todo lo que ha pasado. Recuerdan los sismos que hubo en Italia, los muertos, etc. Entonces, insisto, aquí es un punto importante. La continuidad es un factor que detona, esa es la parte positiva de un desastre. Cuando pasa eso detona procesos de cambio, es un proceso transformador. Y bueno, aquí no lo voy a leer, pero nada más sepan que una de las instituciones importantes que se ocupa justo de la cuestión del riesgo, de la gestión de riesgo de desastre, es la Protección Civil. Vamos al tema. Esos son los dos sistemas como están funcionando tanto en México como en Italia. En Italia hay unos componentes, como llama, está el Estado, la región. En Italia hay 21 regiones, hay provincias, no recuerdo cuántas son, porque ya no vivo en Italia desde tiempo, entonces no recuerdo cuántas son ahora, pero son más de 60, ¿verdad? Creo, bueno. Y después hay, ándale, me quedé a los años. Bueno. Después hay prefecturas, hay las comunas, que son las entidades, digamos, administrativas más chiquitas que tenemos en el país. Y este es no se ve muy bien, perdón, pero el Sistema Nacional de Protección Civil de México. El presidente de la República tiene la última palabra, es el que preside el sistema. Y después vienen todas las instituciones, el SENAPRED está como órgano, digamos, o brazo también, ¿no? Ejecutivo de algunas de las políticas públicas en materia de desastres. En fin, bueno, toda una serie de unidades, y en México se conforma alrededor de 2.500. Simone, cada evento permite de poder pensar, actualizar, intervenir de manera más exacta, puntual, reconocer errores en el pasado. Y en esto en Italia efectivamente cada temblor prácticamente hay una nueva normativa que sale, en el mismo temblor hay indicaciones técnicas que siguen de continuo y los técnicos, arquitectos, ingenieros siempre tienen que estar al pendiente en eso. Por ejemplo, el último fue la normativa del 2008 que obligó a intervenir con manera más atenta y manera más compatible con edificios históricos. Bueno, ojalá que este temblor ahora no se olvida, porque la memoria es muy corta, y se sigue a investigar sobre los casos y ofrezca la oportunidad para actualizar las intervenciones. Y aquí estamos en nuestra pequeña contribución. Le doy la palabra a Daniela, que puede explicar mejor qué está haciendo. Una última cosa, es un ejemplo muy interesante de intercambio académico entre Italia y México. Esto es uno de los objetivos de las asociaciones de investigadores italianos en México y creo que es un buen ejemplo práctico. Gracias. Primero, gracias Ricardo por la invitación. Ya no soy ni italiana, ni mexicana, chilena, pero justamente sí, vivo hace 3 años en Italia por el doctorado. Esta colaboración Italia-México se enmarca en la tesis, que es para la idea de generar un prototipo de evaluación del riesgo sísmico del patrimonio religioso, con base en las metodologías italianas, pero adaptadas a la realidad de América Latina, a las construcciones de acá. Entonces empezó con la aplicación de las metodologías en Chile, y cuando estuvo el terremoto, incorporé el caso mexicano. Bueno, ¿por qué estos 3 países? Porque nos conecta claramente la amenaza sísmica, estos 3 países, la exposición del patrimonio cultural religioso y la vulnerabilidad de las iglesias, que no ha sido estudiada sistemáticamente. En Chile lo interesante es que tenemos terremotos de magnitud 7 más o menos cada 2 años. Entonces, en nuestro patrimonio las iglesias han colapsado, se han restaurado y han vuelto a colapsar. Entonces permite evaluar la efectividad de las herramientas de prevención o de evaluación del riesgo. En el caso de México,
Principalmente lo que estamos haciendo es aplicar la ficha de evaluación de daños, que permite realizar análisis estadísticos y generar herramientas para la prevención del daño. Y en el caso de Matera, Italia, no es una zona específicamente sísmica, tiene sismicidad moderada, pero sí tiene un gran deterioro kárstico tanto en las piedras como en el suelo, y esa es parte del riesgo que se está analizando. Como les contaba Ricardo, parte importante del marco es generar colaboración académica y científica entre Italia, Chile y México, y para eso se han hecho seminarios en los 3 países, apoyados también por la Embajada de... No. Hay que dar escape. Ok, apoyados por la Embajada de Chile en Roma, en Italia, y por el Instituto Ítalo-Latinoamericano también. Siguiente. En grandes rasgos, la investigación de doctorado propone 3 fases de análisis del riesgo sísmico: rápido, intermedio y detallado, pero la idea es hacer un análisis a escala territorial, es decir, un análisis rápido enfocado a hacer mapas de riesgos, que es un concepto muy italiano y que es muy interesante poderlo pasar a América Latina. Se analizan distintas variables, pero voy a enfocarme principalmente en el nivel intermedio, en el EB1, que ya es parte de la normativa italiana para la evaluación de las iglesias, que es lo que estamos aplicando en México. Explicado sencillamente, el método, después de analizar más de 4.000 iglesias en Italia, se definió que las iglesias funcionan por macroelementos. Es decir, que la fachada, la torre, las capillas, el ábside, la cubierta se mueve de manera distinta ante un terremoto, es decir, se separan unas de otras. En el análisis estadístico se agruparon las iglesias según zona de intensidad macrosísmica. Aquí primero con 45 casos solamente teníamos los de Estado de México y Morelos, y se puede ver que el 47% de los casos estaba en una zona sísmica de intensidad 6 y 24 de intensidad 7. Siguiente. Aquí se puede ver en general, en la escala de 0 a 5, el daño global de las iglesias, el índice de daño global, y se puede ver que en el estado de Morelos y Oaxaca claramente están las iglesias con mayor daño estructural. El daño 3 significa ya daño estructural global. Siguiente. Otro análisis interesante que se puede hacer es en función de los mecanismos de colapso, que son cada mecanismo de daño asociado a cada macroelemento. Y también, por lo mismo, con datos duros se puede decir que los mecanismos más frecuentemente que se dieron en las iglesias fueron los mecanismos de la torre, del campanario. En un segundo lugar, los elementos decorativos, el arco triunfal, los mecanismos de respuesta transversal de la nave, que son las bóvedas, cómo se mueven las bóvedas, y los mecanismos de la fachada. Sí, los mecanismos posibles, si existe el macroelemento, básicamente si existe la fachada es posible que se produzca el mecanismo, pero no siempre se produce. Entonces, de ese 100%, el 53% manifestó un volteo de la fachada. Esa es parte del análisis. Bueno, ahí es un poco más el proceso para llegar a las matrices de probabilidad de daño, que se establece el índice de daño medio por grupos de iglesias por intensidad macrosísmica. Siguiente. Y eso es parte de los resultados que vemos hasta ahora de las matrices de probabilidad de daño, que sirven para identificar cuál es la fotografía del daño real que se produjo, pero con las ecuaciones, por ejemplo, se puede ver cómo se dañarían las iglesias si hubiera una intensidad 9 o una intensidad 10. En el fondo sirve para predecir otros escenarios de daño. El análisis de vulnerabilidad viene después de esta ficha, que es esto ya está en la normativa italiana también, y es para hacer un análisis previo al terremoto y poder también predecir el daño. Pero lo interesante de hacerlo con la ficha de daño es que se puede calibrar a los casos mexicanos. ¿Sí? Algunos resultados de eso son las curvas de vulnerabilidad, que también tienen un carácter